It's like just the fucking regularness of life is too fucking hard for me or something. I don't know. I don't want to just survive. I gave that fuck pieces of my soul, Adriana. My Uncle Tony, the guy I'm going to hell for. Where's my art, Paul? ¿Qué tal si te digo que Los Sopranos es realmente la historia de Christopher Moltisanti? A lo largo de los años he hecho diversos videos sobre esta serie y los que me siguen desde ese primer video de Los Sopranos que hice hace 5 años sabrán que este sobre Chris estaba en deuda. Hoy contaré la verdadera historia de este personaje, uno que despierta compasión pero también desprecio, un hombre perdido a causa de sus padres y también por mano propia. Es lo que la película A Bronx Tale considera un talento desperdiciado. Christopher Moltisanti nació el 20 de julio de 1969, siendo sus padres Giovanni Blundetto y Dickie Moltisanti, miembro de la familia criminal Di Meo y primo de Carmela Soprano. Su padre fue asesinado en 1972. A pesar de no haber convivido mucho con Dickie, Christopher tuvo que vivir bajo las sombras de las acusaciones que caían sobre él. Era un pobre adicto que no valía para nada. Esta manera de percibir a su padre lo llevó a sufrir hasta su adultez, cosa que también marcó a su madre, quien sufrió episodios severos de depresión y alcoholismo, dejando de lado una crianza propicia para Christopher. Es por ello que en The Sopranos vemos que la relación entre Chris y Joan es distante, pues muy rara vez aparece en los episodios. Teniendo una crianza solitaria, Christopher se crió en las calles de Nueva Jersey buscando oportunidades para generar dinero. Debemos considerar que Dickie funcionó como figura paterna de Tony Soprano, y tras su asesinato, Tony intentó ser una figura paterna para Chris llamándolo sobrino, cosa que no era cierta pues realmente era primo de Carmela y no había ningún lazo sanguíneo con Tony. Sin embargo, la relación entre Chris y Tony era más de padre e hijo, o de mentor y pupilo, cosa que funcionó más o menos bien entendiendo el entorno en el que se movían, el crimen. Antes de comenzar este largo viaje, dale like al video y comenta Gabagool para impulsar este video con el algoritmo. Muchas gracias. Claramente Christopher tuvo una niñez y adolescencia conflictivas, pero de la cual sabemos muy poco. Con la película precuela The Many Saints of Newark vemos un poco más de su entorno familiar y a él como un bebé, pero no se extiende mucho más, aunque ocurre un evento clave que cambia por completo todo lo que sabía Christopher sobre su propio padre. Para los hechos de la primera temporada, Chris ya tenía al menos 29 años y se dedicaba a robos con su amigo Brendan Filone, quien tenía un problema serio con las drogas. Al mismo tiempo, Tony lo usaba como chofer de vez en cuando, o le daba tareas muy simples ya que era un asociado de la familia Di Meo y no un miembro de la misma. Si no están muy al tanto de los rangos dentro de las familias criminales italianas, deben saber que existen los asociados, personas que hacen trabajos para las familias pero no son parte de ellas, pues para formar parte de ellas debe haber una nominación por un made guy, que de ahora en adelante, para efectos prácticos haré la traducción literal a hombre hecho. Esto significa alguien que ya es un miembro de la banda y el don de la familia debe abrir los libros, es decir, como una especie de proceso de inscripción que no siempre está disponible. De hecho, en varias ocasiones, Christopher le insistió a Tony para ser un hombre hecho, pero este le contestaba que los libros aún no estaban abiertos y no se estaban aceptando miembros nuevos. Este proceso de aceptación siempre fue igual, desde los inicios de la Cosa Nostra hasta su ocaso, esto con el propósito de controlar férreamente a los miembros y tener solo a aquellos que fuesen totalmente fiel a la familia. Por esto mismo había mucho nepotismo, pues familiares nominaban a otros familiares. El primer trabajo que vemos en la serie hecho por Christopher es precisamente ser el chofer de Tony para hacer el cobro de una deuda, y también participó dándole unas patadas al pobre diablo que no pagó. Aunque solo fuese un asociado, ya contaba con un Lexus de $60,000. En primera instancia vemos a un Chris que siempre está al fondo, que no participa mucho en las conversaciones de negocios, simplemente como un observador, siendo una especie de alumno para Tony, pero se involucra cada vez más en los asuntos de la familia. Esto lo lleva a reunirse con Emil Kolar, miembro de una empresa rival a Barone Sanitation. Había ocurrido algunos conflictos entre ellos y la familia Di Meo, al cual dispara 4 veces para resolver esa disputa pero sin la autorización de nadie. Es por ello que Pussy Bonpensiero le recrimina su accionar. Hay que considerar que este es el primero asesinato hecho por Christopher, así que realmente no sabe cómo deshacerse del cadáver.
por lo que Pussy lo ayuda y también le enseña un par de cosas sobre los negocios. Involucrándose más en los negocios, Christopher al mismo tiempo duda de su futuro en una familia criminal e insinúa a Tony que podría vender su historia de vida a Hollywood para ganar millones. Entendiendo el secretismo de este tipo de bandas y todas las traiciones recibidas por miembros que entraron al programa de protección de testigos del FBI, Tony Soprano pierde la compostura y lo amenaza con matarlo, pero al mismo tiempo baja su temperamento y lo convence de no hacer esa estupidez. Además, le promete un mejor futuro dentro de la familia. Viendo las escenas donde participa Christopher, me encontré esta donde está haciendo ejercicios para bíceps y tríceps, pero al mismo tiempo está fumando y bebiendo alcohol. Puede parecer algo tonto, pero pienso que describe muy bien al personaje. Es alguien que quiere hacer lo correcto, pero sus vicios destruyen lo bueno que quiere lograr. Christopher asalta un camión, pero esta empresa está bajo la protección de Junior Soprano, lo que aumenta la tensión ya existente con Tony, pero el don en funciones, Jackie Aprile, resuelve este conflicto mediante una reunión. Sin embargo, la solución no es algo que le guste a Chris. Debe pagarle una compensación de $15,000 a Junior y se lanza un discurso sobre por qué ya debería ser un hombre hecho, lo cual demuestra su naturaleza impaciente. Además, se le exigen no robar nada que esté relacionado a Junior para evitar más problemas, pero a Christopher eso no le importa. Hace lo que él quiere porque sabe que de una u otra forma Tony lo va a rescatar. Se aprovecha de la falta de liderazgo en la familia Dimeo, pues el verdadero Don está encarcelado, Jackie es el suplente, Junior está reclamando la posición de Don y Tony es quien realmente ostenta lo más parecido al poder total de la organización. Sin embargo, cuando llega el momento de asaltar otro camión protegido por Junior, Christopher se echa para atrás, a pesar de los reclamos de Brendan Filone, que lo hizo por su propia cuenta con un par de muchachos negros que accidentalmente matan al conductor del camión. Esto incrimina a Christopher a ojos de Junior, aunque no haya participado, y pone a Tony en una situación difícil con su tío. En un intento de hacer las cosas bien, Christopher regresa el camión a la empresa, pero ya es demasiado tarde y se involucró una muerte. Hay que considerar que el ego de Junior Soprano es muy frágil, pues siempre se ha visto a sí mismo como inferior a su hermano Johnny Boy y su sobrino Tony, por lo que quiere tomar la decisión de acabar con Chris y Brendan para no seguir siendo humillado en público por los dos. Sin embargo, hay algo que salva a Chris de ese destino y es Livia Soprano, quien con pocas palabras orienta a Junior a solo acabar con Brendan para mandar un mensaje bien claro. Pero Junior quería ser un poco más directo. A pesar de no liquidar a Chris, mandó a unos matones a fingir que lo harían. Esto hizo rogar por su vida al muchacho. Sin embargo, Chris creyó que fueron enviados por Tony Soprano como forma de venganza, porque en días previos le había dado un sobre con algunas sustancias ilegales a Meadow. Tony Soprano se entera de la muerte de Brendan Filone, por lo que decide enfrentar a su tío, que le propone entregarle a Chris para que trabaje para él. Esto ofende a Tony y la situación se pone tensa, hasta el punto donde Junior amenaza de muerte al propio Tony por su defensa a Chris. Esto conlleva a Junior a quitarle zonas de cobro a Christopher, lo que le molesta y reclama a Tony, que en un momento de impulsividad cuestiona su liderazgo sin saber que había recibido la noticia de la muerte de Jackie Aprile, el Don en funciones y amigo de la infancia de Tony. Al tener un escenario tan complicado, Tony Soprano le cede la posición de Don a su tío para desescalar las tensiones generadas, pero claramente es un movimiento que solamente le da el título pero no el poder total a Junior. De esta manera, salva la vida de Chris y él se protege ante el FBI. Tony Soprano continúa manteniendo a Christopher como su hombre más cercano, y en un viaje con su hija Meadow, contacta a Chris para que haga algunas investigaciones de un hombre que traicionó a la Cosa Nostra entrando en el programa de protección de testigos del FBI. Chris logra obtener toda la información necesaria y Tony liquida al tipo, siendo este otro encuentro de Chris con la muerte, pero esta vez siendo cómplice. Con el paso del tiempo, Chris va obteniendo más puestos de importancia, como ser el líder de un sindicato de trabajadores de construcción. La mafia italiana en Estados Unidos se caracterizó por controlar una gran parte de los sindicatos de este sector, extorsionando a las constructoras con paros si no accedían a sus exigencias, como por ejemplo, darles puestos de trabajo sin trabajar, pero igual cobrarlos, o simplemente exigirles un monto de dinero para no realizar esos paros en las obras. De hecho, esta era una de las actividades más lucrativas de esas bandas criminales. Aún así, Chris se dedicaba a pequeños robos como forma de generar dinero extra. Debemos considerar que Chris aún sigue siendo un externo de la familia criminal, no es un hombre hecho.
por lo que la posibilidad de crecimiento es limitada. De esta manera intenta retomar su sueño de llegar a Hollywood, pero esta vez como guionista y no como actor. Su necesidad de ser reconocido lo lleva a molestarse porque en las noticias mencionan el asesinato de Brendan Filón, al cual catalogan como soldado de la Cosa Nostra, cosa que frustra a Christopher porque no es mencionado de ninguna forma, y a un hombre que no tenía ningún rango le dan el estatus que él desea. Su molestia lo hace irritable hasta el punto de dispararle en el pie a un pobre vendedor de una tienda. Nos encontramos con un Christopher deprimido, con su apartamento hecho un basurero, derrotado por no poder conseguir un propósito en la vida, preocupación que le expresa a Paulie Gualtieri y lo que nos da una de sus frases más emblemáticas. ¿Nunca has pensado que nada bueno te pasará en la vida? Yo no quiero solamente sobrevivir. En estos libros sobre escritura dicen que todo personaje tiene un arco. Todos comienzan en algún lugar. Les sucede algo que cambia en su vida. Eso se llama arco. ¿Dónde está mi arco? De igual manera, confiesa que Emil Kolar lo acecha durante sus sueños y es lo único que ha obtenido de la vida que tiene, pesadillas. Tony se molesta al enterarse de que Chris le disparó a un civil en el pie porque eso atrae demasiada atención a su organización. De igual manera se entera que desenterró a Emil Kolar para llevarlo a otro lado, pero Christopher se justifica con su estado de ánimo y describe su situación como la depresión misma. Frases como «la monotonía de la vida es demasiado difícil para mí» o que duerme todo el tiempo hacen que a Tony se le prendan las alarmas porque él sufre de depresión y ataques de pánico y lo llevan a insinuarle que tal vez está deprimido. Christopher, como los demás mafiosos, consideran que eso es para débiles mentales, y Tony se muerde la lengua para no reaccionar ante esas palabras, y hay un silencio largo. Tony sigue tratando de explicarle con otras palabras lo mismo, como que tiene un problema de serotonina, pero Chris sigue sin querer aceptarlo. Intentando evitar una tragedia, Tony le pregunta algo más delicado, si alguna vez ha pensado en acabar con su vida, pero Chris vuelve a responder que no. Chris estaba pasando por un episodio depresivo, pero no al nivel de Tony Soprano, que sí había pasado por ideaciones suicidas. Esto se aclara cuando su madre lo llama y mediante la contestadora escucha que en el periódico salió su nombre y va a correr a comprar todos los que pueda como una manera de tener trofeos al ser reconocido por los medios como un miembro de la mafia, aunque realmente no fuese un hombre hecho, pero esto lo toma como una gran victoria, aunque fuese algo irrelevante en términos generales. Esto renueva la confianza de Christopher, que ahora trabaja más directamente con Paulie Gualtieri y Pussy Bonpensiero, quienes acaban con un traficante que les estaba robando territorio y se quedan con el botín. Una noche en la que sale con su novia Adriana y están conversando sobre el futuro de ella y la carrera que quiere perseguir, en este caso desea ser representante de músicos, se topan con un rapero famoso llamado Massive Genius, quien los invita a una fiesta privada en su mansión. Esta invitación tenía más intenciones que socializar, pues este rapero tiene un asunto pendiente con Hesh Rapkin, el amigo judío de Tony Soprano. Este hombre estuvo involucrado en el negocio de la música por muchos años, principalmente con artistas negros de jazz, blues y rock and roll durante los años 50 y 60, aprovechándose de ellos, apropiándose de una gran parte o la totalidad de sus regalías. Massive Genius quiere que Christopher haga posible una reunión con Hesh para arreglar un problema de un primo de su madre, quien fue un músico que trabajó con este hombre y se quedó con una gran parte de sus ingresos. Días después, Adriana le propone a Christopher usar a Massive Genius para que ella impulse su carrera como representante y él se encuentra dubitativo, pero no le parece una mala idea que ella se involucre en una industria tan lucrativa. Christopher logra la reunión de Massive Genius con Hedge en su hacienda y en un intercambio duro de palabras entre estos dos, Chris interviene diciendo que Hedge debe hacer lo correcto, tomando una posición contraria a la de Tony, quien evidentemente defiende a Hedge porque además de ser su amigo, también lo fue de su padre, quien fue socio de Hedge en esa disquera. Hubo amenazas legales entre ambas partes, pero la serie nunca nos cuenta cuál fue el resultado de todo esto. Sin embargo, nos hace ver que la influencia de Christopher va creciendo hasta el punto de organizar este tipo de reuniones. Para complacer a su novia, Christopher le insiste a Massive Genius que se reúnan con ellos para ver una banda que, según Adriana, tiene mucho potencial.
Pero el interés del rapero no yace en la carrera de representante de Adriana, sino en ella misma, cuestión que nota el propio Chris. Tiempo después, Christopher le financia la grabación de un disco a esta banda en un estudio profesional para apoyar a Adriana, pero el productor dice que simplemente son malos y no puede hacer demasiado. Esto causa demasiada frustración en Christopher y termina golpeando al vocalista con su propia guitarra. Luego pide la opinión de Hesh y dice lo mismo. Esto lo hace dudar sobre el futuro de su novia en ese rubro y le dice la verdad, la banda que ella pretende representar no es buena. Existe la sospecha de que hay un soplón dentro de la mafia y tanto Paulie como Christopher investigan quién podría ser. El mayor sospechoso es Pussy Bonpensiero, pero no están totalmente seguros. En una conversación con Silvio Dante, Christopher se muestra preocupado por Tony Soprano luego de visitarlo en su casa y le dice a Silvio que tal vez está deprimido porque lo nota cansado, duerme todo el tiempo, se ve descuidado. Silvio, con la necesidad de negar eso, dice que todos los hombres en posición de poder pasan por momentos así, como Winston Churchill o Napoleón Bonaparte. A esta altura de la historia ninguno sabe que está yendo a terapia, por eso que Christopher sospecha. Chris visita nuevamente a Tony para informarle que Pussy Bonpensiero no aparece por ningún lado y también tenía el propósito de saber cómo seguía su estado mental, e incluso Chris se muestra asustado por lo que pueda hacer. Recuerden que Tony en tiempos pasados le preguntó a Chris si tenía intenciones de acabar con su vida y esto se le vino a la mente al preguntarle asustado qué hará en el sótano. De la misma manera, Chris persigue a Tony en la calle para saber qué hará o qué lugares está frecuentando. Sin darse cuenta, Chris previene un atentado contra Tony al atravesarse en la calle con su auto para observarlo entrar a una tienda de donas. Entra hasta el lugar y se da cuenta que ya no está ahí, quedando preocupado. Días después, Tony sufre un atentado planificado por Junior e insinuado por Livia Soprano, al cual sobrevive. Chris, al enterarse de este suceso, lo visita inmediatamente. Por el sombrero que lleva, estaba de pesca, y cuenta que vio a esos hombres que atentaron contra la vida de Tony. Al recibir la visita de su tío Junior, Christopher le susurra al oído a Tony que el mayor sospechoso de lo que pasó era su tío, y él concuerda junto a Silvio. Pasan los días y todo parece más calmado, y se descubre quién es el verdadero soplón, Jimmy Altieri. La tarea de acabar con él recae sobre Christopher, quien lo lleva a un lugar donde se encontrará con mujeres muy atractivas, pero todo es una trampa, pues Silvio Dante aparece desde una puerta trasera y lo aniquila. El avance de Christopher dentro de los círculos de la mafia se hace aún más notable porque no solamente está ganando más dinero, sino que está involucrado en asuntos más delicados, como en este caso, que es aniquilar a un capo, y se mueve junto a los hombres más confiables de Tony, Silvio y Paulie. Tony les confirma que fue su tío Junior, estando Christopher acertado en su susurro, pero les pide que mantengan la calma y calculen bien su próximo movimiento. Además, toma el paso para admitirle a Paulie, Silvio y Chris que está viendo a una psiquiatra. Silvio y Paulie lo toman con algo de recelo, pero no lo ven como un gran problema, el segundo admitiendo además que él también asistió a terapia por un tiempo. Quien no se lo toma muy bien es Christopher, pues esa figura de autoridad tan grande y que parece inquebrantable parece no serlo, y abandona la habitación. En su mirada se nota el esfuerzo por comprenderlo, pero el ego no permite respetar la debilidad mental de su líder. En un nuevo ataque coordinado para debilitar la posición de Junior, tanto Paulie como Chris van contra Mikey Palmes. Al mismo tiempo, el FBI procesa a todo el entorno de Junior Soprano, incluyéndolo a él mismo, siendo esta la oportunidad perfecta para el grupo de Tony de apoderarse de todo. Para mediados de 1999, Christopher obtuvo una licencia de corredor de bolsa de manera fraudulenta, haciendo que otra persona se presentara en su lugar. Esto con el propósito de vender unas acciones basura de una empresa llamada Webistics. La práctica consistía en ofrecer estas acciones a todas las personas posibles para elevar el precio, para que los accionistas mayoritarios, en este caso los miembros de la mafia, las vendieran y se quedaran con todo el dinero inyectado por inversionistas ingenuos. Sin embargo, para Christopher esto es un trabajo tedioso, porque implica quedarse demasiadas horas al día encerrado en una oficina, así que en un momento de aburrimiento se va con Adriana y deja a cargo a un tipo llamado Matthew Bevilacqua, quien a su vez tiene otro amigo trabajando allí llamado Cian Gismonte. Este escucha a un trabajador ofreciendo otras acciones que nada tenían que ver con Webistics, por lo que lo golpean. Tony se entera de este incidente y le recuerda a Christopher lo delicado de esta operación como para andar manchándola con subordinados inútiles. Además, esos dos idiotas han estado involucrados en el robo de autos y los han llevado al edificio donde está esta oficina de corredores de bolsa.
Chris se disculpa y promete controlar la situación, pero también pide una parte de esos robos de autos, aunque Tony se lo prohibió. Solo les pide que lo hagan un poco más lejos de su territorio. Matthew y Cian son como Christopher un año antes, con ganas de ser reconocidos y formar parte de la mafia, así que están dispuestos a hacer lo que sea, incluso lo más humillante para pertenecer, y se lo hacen saber a Chris. En esa misma conversación se nota la tensión entre Chris y Adriana porque Chris dejó encendida la estufa de gas, pero esa discusión se eleva de tono hasta el punto de golpearse entre ambos. Se gritan, Adriana se va y él le dice que es una zorra. Esta relación amorosa conflictiva es un elemento más de la vida desordenada de Christopher Moltisanti. Siendo uno de los líderes del sindicato de construcción, Christopher debe ayudar a la constructora Mazzarone a lidiar con una huelga hecha por un líder de un sindicato de la comunidad negra, exigiendo trabajos para los hombres de color. Una discusión entre Chris y otro hombre del grupo los lleva a pelear para terminar con la disputa. Al final del día, sabiendo que la violencia atrae la atención de las autoridades, Tony llega a un acuerdo con este líder sindical para repartirse los puestos de trabajo. Christopher conoce a Richie April, hermano del fallecido Don en funciones, Jackie, quien estuvo en la cárcel por 10 años. Este también es tío de Adriana. De alguna forma se enteró que Chris golpeó a su sobrina y le advirtió que si vuelve a poner las manos encima de ella, recibirá el mismo trato o peor, y que si la va a golpear, que por lo menos se case con ella. Al convivir más tiempo con ese hombre, Chris se da cuenta de su naturaleza volátil y lo problemático que puede llegar a ser. En un viaje de negocios a Nápoles, Christopher acompaña a Tony y a Polly con el propósito de ver el cráter del Monte Vesubio y las playas nudistas. Al llegar al hotel conoce a Furio Giunta y otro hombre que le acompaña. Chris nota las marcas en su brazo del uso de inyectadoras para una sustancia que comienza con H, y desde ese momento sabemos muy poco sobre Chris en el resto del viaje, porque no está presente con Tony y Polly en las diferentes reuniones que tuvieron con la mafia italiana. Luego nos enteramos que estuvo todos esos días en una habitación del Hotel Excelsior metiéndose de la sustancia H con el hombre que conoció y una mujer desconocida. De hecho, eso fue lo único que hizo porque le compró una botella de vino y alguna prenda en la tienda Fendi en Estados Unidos a Adriana, pero haciéndole creer que las compró en Italia. No visitó el Vesubio y aparentemente tampoco fue a las playas nudistas. Semanas después del viaje, Chris tiene el trabajo de recolectar dinero de un lugar de masajes y bronceado, que no es más que una fachada para un negocio de prostitución. El hombre le entrega menos dinero de lo usual y lo amenaza con un pincel. Adriana le da como regalo de cumpleaños la inscripción a unas clases de actuación, pues ese es uno de sus sueños, además de convertirse en guionista. Se presenta con un apellido falso y la profesora de la clase le hace diversas preguntas sobre su propósito. Dice que le gustaría escribir obras como Goodfellas de Martin Scorsese o mierdas similares, según sus propias palabras. Como va asistiendo a más clases, se siente mucho más cómodo y se destaca entre los alumnos, y al sentirse tan animado, le pide ayuda a su novia para ensayar algunas líneas que debe hacer en la próxima clase, pero el personaje que debe hacer no le convence del todo y pide que se lo cambien. La profesora accede. Aún así, cuando Chris ve que requiere de un grado alto de emocionalidad, quiere cambiar de personaje nuevamente, pero en esta ocasión la profesora se lo niega, pero lo motiva a hacerlo por lo desafiante que es. Chris lo hace y sorprende a todos, pero esas emociones mostradas van más allá de una actuación, de verdad lo siente. Luego de terminar, se le nota incómodo, con un dolor que trae desde su niñez, y decide irse desesperadamente para no seguir mostrando lo que siente. Día después regresa a estas clases a hacer un ejercicio de actuación con uno de los compañeros con quien hizo esa escena, pero justo después de comenzar lo golpea salvajemente, esto dando a entender que aún esos sentimientos generados por esa escena estaban presentes, y la única forma de exteriorizarlos fue a través de la violencia. Toda la escena se basaba en que este compañero era su padre por el cual lloraba, y sabiendo que Chris se crió sin uno, fue una forma de demostrar su dolor ante la ausencia paterna. Al redescubrir esta clase de sentimientos que lo hacen sentir débil, Chris bota sus guiones a la basura. Chris es invitado a organizar el juego ejecutivo de póker y le explica a Matthew y Sean lo que deben hacer durante el juego, que en ocasiones se extiende hasta 2 días seguidos. Deben atender a todos los participantes y no molestarlos.
Durante este juego clandestino conoce a David Scatino, un amigo de Tony cuyo hijo estudia con Meadow. Este hombre tiene un problema serio con las apuestas y también le debe dinero a Richie. Además de eso, mientras Tony dormía, pidió préstamos a Christopher por decenas de miles de dólares para seguir jugando. Fuera de esa situación incómoda, el juego generó ganancias importantes que dejan en buena posición a Chris frente a Tony, Silvio y Polly. En una discoteca de Nueva York, Christopher se encuentra con su primo y conoce a su prometida Amy, que trabaja en el mundo del entretenimiento junto a directores como Quentin Tarantino y Jon Favreau. Esto hace que Chris quiera recobrar su pasión por la escritura y las películas. Durante este encuentro, Amy se impresiona porque Chris, al decirle unas palabras al oído a un tipo que estaba siendo molesto, este se va y los deja tranquilos. Probablemente le susurró para quién trabaja. Adriana ve una oportunidad para que Chris use a Amy como palanca para acceder a directores reconocidos y le confiesa que tiene una copia de su primer guión para que lo envíe. Por primera vez, Chris está en un set de grabación y se le nota el brillo en la cara. Al mismo tiempo conoce a Jon Favreau. Durante su presencia en el set, propone cambiar una palabra del guión que le gusta a Jon, a la directora y las actrices, y lo hacen participar detrás de cámaras. Más tarde ese día, durante el almuerzo, Jon le propone a Christopher ser una especie de asesor para un guión que está haciendo y que está relacionado a la mafia. Christopher le diría a Favreau cuál es el vocabulario correcto, pero él no está muy convencido de eso. Prefiere ser actor para interpretarse a sí mismo. Mostrándose insistente, Chris busca a Jon en su hotel para seguir conversando sobre su guión, pero no puede acceder a él, así que opta por volver a encontrarse con Amy. Allí él se preocupa porque Jon no ha leído su guión y Amy menciona que él hace eso como paso previo. Mientras Amy le va corrigiendo algunos elementos y discuten sobre los actos del guión, se acercan cada vez más hasta que la tensión que se notó desde el momento que se conocieron explota y terminan en la cama. Durante la noche de ese día consigue la reunión con Jon. Este le pregunta si está armado y Christopher se saca una pistola de su tobillo para lanzarla a Jon. Luego la situación se pone tensa porque le pregunta si alguna vez ha aniquilado a alguien. Acto seguido, Chris comienza a jugar con Jon dándole golpes y forcejeando con él mientras sostiene el arma. Todo esto mientras Chris estaba bajo los efectos de la coca. Jon le da algunas críticas a Chris sobre su guión, pero lo hace con bastante miedo por la volatilidad que puede representar al ser un mafioso, además de estar drogado, pero Chris las acepta dentro de lo que cabe. Al estar con Favreau y muy drogado, llega tarde a una cena con Adriana, Tony y Carmela. Allí se le nota que aún está bajo los efectos de esas sustancias. Está irritado y se irrita aún más cuando le insinúan que ya debe casarse con Adriana. Echa el vino en el plato y se va de la nada. Evidentemente Adriana se quiebra y menciona que lo ha apoyado siempre con todo, incluyendo su sueño de ir a Hollywood, por lo que Tony se molesta, pues un año atrás le ordenó abandonar ese sueño por lo peligroso que podría ser para todos. Chris se obsesiona con Amy y la vuelve a buscar en el hotel para pasar la noche con ella. Mientras bromeaban con algunas cosas, salió a relucir el primo de Chris, quien al mismo tiempo es el prometido de Amy, y ella siente un gran remordimiento por lo que está haciendo y se encierra en el baño. Mientras tanto, Chris lee un guión escrito por Favreau y se da cuenta que usó una historia que le contó y que no debía usarse bajo ninguna circunstancia, así que fue a buscarlo a su habitación para enfrentarlo, pero ya Jon Favreau se había ido del hotel y al buscarlo en el set de grabación no le permitieron ingresar. Al día siguiente busca a Amy para obtener una respuesta más precisa y le da respuestas burocráticas predeterminadas. Le insiste si tomarán en cuenta su guión y en palabras algo educadas básicamente le dice que es una mierda. Tras esta decepción, Christopher le grita "The Girl", que en Hollywood significa Development Girl, un término derogatorio para alguien que no tiene ninguna influencia y que solo son asistentes sin ningún poder más que librar de tareas insignificantes a personas de mayor nivel. Al contactar a Amy, se perdió la ceremonia de confirmación de Anthony Jr., pero llega a la fiesta donde se encuentra con Tony Soprano, quien le da una última advertencia sobre a quién le debe lealtad y que su cabeza y su dedicación deben estar para él y nadie más. Si abandona la fiesta es que ya no quiere estar con él y si se queda, lo seguirá tomando en cuenta para más trabajos. Y al final, Chris toma la decisión más realista, quedarse con la familia.
Tras los eventos pasados, Adriana y Chris sufren una separación, pues ella se siente desplazada y poco valorada, por lo que él va hasta la casa de su madre y esta le dice que no es bienvenido, pero entra a la fuerza. Adriana se muestra renuente a una reconciliación hasta que Christopher saca un anillo de compromiso de su bolsillo y acepta. En medio de todo esto, Chris se dedica al robo de cajas fuertes con Sean y Matthew. Las palabras de Tony Soprano resonaron en la cabeza de Chris, pues le admitió a Adriana que dejará las drogas y su sueño estúpido de llegar a Hollywood y que se enfocará en lo realmente importante y que la decisión de casarse con ella va en ese mismo camino. En días anteriores, Christopher le mencionó a Sean y Matthew que para destacar en la familia había que romper un poco las reglas, como lo hizo él. De igual manera, Richie le mencionó a estos dos que alguna vez los llamaría si necesitaban algo. Y al haberse enterado de que Richie no sentía mucha estima por Chris, quisieron ganarse su favor de la manera más estúpida posible, atentando contra la vida de Christopher. Primero Sean le dispara y logra impactarlo, cae al piso. Matthew abandona el auto donde van y Sean queda atascado con el cinturón de seguridad. Así Chris aprovecha de sacar su arma y acaba con Sean. Matthew Bevilacqua también le dispara a Chris, pero no acierta y huye despavoridamente disparando hacia atrás sin ningún sentido. Chris queda herido de gravedad y es llevado al hospital. Los días pasan y Chris se complica perdiendo totalmente el pulso. Los médicos hacen todo lo posible por regresarlo mientras Adriana llora por su prometido cuando Polly y Pussy intentan controlarla para que no vea cómo a Chris se le escapa la vida. Logra retomar los signos vitales, pero es sometido a una cirugía. El doctor sale del quirófano para informarle a todos que Christopher sufrió un paro cardiorrespiratorio y que la hemorragia fue controlada y se encuentra estable. Pidió hablar con Pauli Gualtieri, pero primero tenía que estar en observación por 4 o 5 horas antes de recibir visitas. Sin embargo, el primero en verlo es Tony, y justo después aparece Pauli. Chris confiesa que se fue hacia el otro lado y vio un túnel con una luz roja, vio a su padre en el infierno y le dijo que él estaría allí cuando llegara su momento. Y según lo que vio, el infierno es un bar irlandés donde es San Patricio todos los días por toda la eternidad. Por supuesto, Tony y Pauli se ríen. Chris continúa diciendo que vio a Mickey Palmes y Brendan Filón allí y que esos dos, que se odiaban tanto, eran amigos y jugaban a los dados con soldados romanos y tipos irlandeses. Pero Mikey Palmis le dio un mensaje a Chris para que se lo expresara a Tony y Polly. Diles a Polly y a Tony que 3 en punto. El neuroticismo de Polly lo lleva a obsesionarse con eso, y al llegar a las 3 de la madrugada se pone alerta por supuestos eventos paranormales, y esa misma madrugada se dirige al hospital e intenta indagar más sobre ese mensaje misterioso, a lo que Chris responde que no tiene más información. Solo menciona que su padre le dijo que todas las noches muere de la misma manera en la que fue asesinado, como lo muestran en la precuela The Many Saints of Newark. Carmela se acerca a decirle a Christopher que ella rogó por su alma cuando su corazón se detuvo y le preguntó qué le dijo Jesucristo, porque Tony le mencionó que fue al cielo y se encontró con su padre allí, a lo que Chris le dice que realmente se fue al infierno. En ese momento, Carmela le dice que esa experiencia es una oportunidad para ir por el camino de Dios y que aún es joven para tomar otro camino y arrepentirse de lo que ha hecho. Cuando Tony sufrió ese atentado por 2 hombres negros, ella le propuso lo mismo a Tony, pero la diferencia está en que ya él era un hombre hecho y no podía romper su juramento. Pero en este caso, Chris aún no lo es y tiene la posibilidad de reconducir su vida. Sin embargo, Chris no le presta mucha atención y semanas después lo vemos recuperado junto a Hesh en la carnicería Satrials, aunque aún con cierta dificultad para moverse. Durante la fiesta de compromiso entre Janice Soprano y Richie ya lo vemos mucho más recuperado. Luego de ese evento traumático, Christopher parece más enfocado y se mantiene en la oficina como corredor de bolsa, o al menos como uno falso, y allí le menciona a Pussy Bonpensiero que el Pump and Dump de Webistics fue un éxito para ellos. De igual manera le menciona que un negocio muy bueno son las cartas de Pokémon y que sabe de un camión que las transporta y le propone hacer el trabajo de robarlo. Aparentemente el trabajo se interrumpe porque Pussy no se presentó y Tony lo llamó junto a Furio Junta para encargarse de una situación bastante delicada, el cadáver de Rich, quien tras una discusión con Janice recibió un disparo de ella. El cuerpo de Richie fue picado en la carnicería para botar sus partes en distintas áreas.
Durante todo este tiempo se mantuvo la sospecha de un posible traidor dentro de la familia Dimeo y lamentablemente se descubrió que era Pussy Bonpensiero y fue aniquilado por Tony, Silvio y Pauli. Aunque fue una pérdida grande para los miembros, esto abrió una oportunidad para Christopher. Tony Soprano, durante la graduación de su hija, le dijo que propondría su nombre para convertirse en un hombre hecho. Noticia que recibió Chris con evidente agrado, diciendo que ya se lo merecía por todo el trabajo hecho y sus sacrificios. Para mediados del año 2000, la muerte de Livia Soprano deja a la familia en un estado extraño, no de duelo, sino de tensión contenida. En su funeral, Janice, fiel a su naturaleza teatral y contradictoria, prácticamente obliga a todos a decir algunas palabras sobre su madre, aun cuando Tony se opone con claridad. Es una escena incómoda, fría, donde nadie sabe muy bien qué se supone que debe sentir por una mujer que dejó más cicatrices que recuerdos afectuosos. Entre los que terminan hablando está Christopher, pero no llega como un hombre en control de sí mismo. Está bajo los efectos combinados de sustancias verdes y blancas, y eso se nota desde el primer segundo. Lo que dice no es un discurso, ni siquiera un homenaje improvisado. Son ideas sueltas, frases sin forma que se le escapan sin conexión, como si estuviera intentando recordar algo que nunca vivió realmente. Y lo único que logra es generar un silencio incómodo que se desliza por toda la sala. En septiembre del mismo año, Christopher recibe una llamada de Polly, una orden simple: vístete bien, sin contexto, sin explicaciones. Y aunque no le dicen nada más, él sabe exactamente qué significa. Es el día, la ceremonia, el momento de convertirse oficialmente en un hombre hecho. Pero saberlo no elimina el miedo. Cuando Polly y Silvio llegan a buscarlo, Christopher parece un niño tratando de leer las emociones en los rostros de adultos que no le explican nada. Pregunta una y otra vez hacia dónde van, como si cada minuto de silencio aumentara la posibilidad de que algo esté mal, de que sea un castigo, una trampa, una ejecución. Y entonces llegan. Cuando se detienen frente al destino final, Christopher respira por primera vez, porque ahí, en ese lugar cargado de ritual, están todos los hombres hechos esperándolo. Bobby Bacalieri, Gigi Cestone, Ray Curto, Furio Giunta, Patsy Parisi y, por supuesto, en el centro de todo, Tony Soprano. Es el momento que Chris ha deseado toda su vida, incluso antes de entender lo que significaba. Un instante que mezcla orgullo, miedo, euforia y un sentido profundo, quizás ilusorio, de pertenencia. Y aunque no lo sabe aún, ese paso adelante lo encadena para siempre. Aquí comienza el verdadero precio de ser un Moltisanti. Junto a Eugene Pontecorvo, Christopher Moltisanti finalmente hace el juramento que lo ata de por vida a la familia Dimeo. Tony lo deja claro con su crudeza. Una vez que entras, no puedes salir, y está por encima de cualquier cosa, por encima de tu esposa, de tus hijos, de tus padres y de tu madre. Es una declaración que no solo define el ritual, sino también la esencia misma de este mundo. El ritual de iniciación es tan simbólico como brutal. Un pinchazo en el dedo y luego la estampilla de un santo que arde lentamente sobre las manos del iniciado, en este caso, San Pedro, el santo de la familia Soprano. La idea es simple y aterradora. Si traicionas a la familia, tu alma se quemará igual que esa imagen sagrada que ahora haces cenizas con tus propias manos. La familia entiende de fidelidad, pero sobre todo entiende de miedo. Y en medio de ese ambiente cargado de humo, solemnidad y superstición, Christopher ve algo que lo perturba: un cuervo posado en la ventana del sótano. Para cualquiera sería un detalle insignificante, pero para él es una señal, un presagio, un mal augurio que se incrusta en su mente y que, sin saberlo, terminará acompañándolo durante toda su historia. La celebración continúa en el restaurante de Artibuco, donde Christopher se integra plenamente como parte de la familia y descubre la jerarquía que marcará su camino inmediato. Queda bajo el mando directo de Polly Gualtieri. Como regalo de bienvenida, Polly le entrega las apuestas deportivas. Christopher debe entregar el 10% de las ganancias y Polly establece un mínimo semanal innegociable: $6,000. Ese es el piso, nunca el techo.
La deuda, el deber y la presión empiezan desde el minuto cero. Y aunque Christopher sonríe, brinda y celebra como un hombre que acaba de cumplir su sueño, algo queda claro en el aire. Ese no es un ascenso, es un juramento irreversible. Como hombre hecho, Chris comienza a vestirse diferente y su personalidad se nota más envalentonada. Visita una pizzería con Benny Fazio, donde el dueño felicita a Chris y donde se encuentran con Jackie Jr., hijo del Don en funciones fallecido y sobrino de Richie. Su amigo le propone la idea de asaltar un evento de caridad donde hay mucho efectivo, y a Chris no le agrada mucho porque sabe que Tony, como promesa a su amigo, no quiere que Jackie Jr. se involucre en actividades criminales. El primer tropiezo de Chris como hombre hecho lo vemos en las apuestas deportivas que Paulie le cedió, tomando malas decisiones que le hicieron perder dinero, y por lo tanto a Paulie y Tony. Sin embargo, Tony se lo tomó con cierta ironía, y entre sonrisas igual insinuaba que tenía que hacerlo bien. No se puede decir lo mismo de Paulie, quien se molestó por solo recibir $4,000, $2,000 por debajo de su cuota mínima y le da 2 días para dar lo restante, pero con una multa de $2,000 adicionales para que aprenda una lección. Christopher culpa al cuervo del día de su juramento por su mala suerte y llega al hartazgo cuando su teléfono no deja de sonar. Allí se dio cuenta que ser un hombre hecho no era solamente generar dinero, sino asumir una cantidad absurda de trabajos y responsabilidades. Esta obligación de cumplir con las cuotas del capo y el don lo hace más irritable y violento al momento de recolectar dinero en las calles. Esto también lo lleva a aceptar el trabajo mencionado por el amigo de Jackie Jr., quien funciona como chofer en el robo mientras Chris y Benny hacen el asalto. Todo sale bien salvo Jackie orinándose en los pantalones. A pesar de todo, eso le sirve para cumplir con la cuota mínima de Paulie y a su vez de Tony. Al ser un hombre hecho, Christopher le pide a Adriana que deje de trabajar, porque la mujer de ningún hombre hecho puede ser una recepcionista. A nivel cultural dentro de la mafia está mal visto que tu mujer trabaje para alguien más si le puedes proveer todo. Mientras eso sucedía, Adriana trabajó con Artie Bucco por 3 años, el cual se resiente al saber de su renuncia, pero al mismo tiempo él estaba sintiendo cosas por la prometida de Chris, lo que lo lleva a actuar de manera errática mientras Chris está comiendo con Tony Soprano. Todo se vuelve más incómodo porque Artie estuvo tomando alcohol, hasta el punto donde Chris reacciona violentamente siendo contenido por Tony. Semanas después, Chris está con Silvio, Patsy y Paulie jugando billiard. Chris gana la partida, pero Paulie se rehúsa a pagar, y Chris lo molesta diciendo que respecto al dinero, Paulie siempre hace todo lo posible por no pagar sus cuentas, y menciona una cena que dejó a Chris sin pagar. Tras este comentario insultante, Paulie le dice a Chris que se desnude para confirmar que no lleve un micrófono, por supuesto. Esto genera tensión en Christopher, pero igual lo hace, siendo humillado por su superior. Mientras conversa con Adriana, llaman a la puerta de Chris violentamente, por lo que se levanta con su arma, pero solamente es Paulie en compañía de Patsy con el propósito de revisar su casa en búsqueda, nuevamente, de algún micrófono. A pesar de ser un hombre hecho, Chris está en una especie de periodo de prueba que la mafia aplicó con los nuevos, pues para la época, muchos se vendían al FBI para delatar las actividades de la organización. En esta visita, Paulie ve unos tacones Jimmy Choo que Chris había llevado para Adriana. Esto fue conseguido por un robo hecho por los hermanos Berezovsky a un envío de Milán. Esto no había sido notificado a Paulie y por lo tanto no había recibido su porcentaje, por lo que le pide a Patsy que recoja unos cuantos, y por si fuera poco, ve a Paulie olfateando la ropa interior de Adriana, lo que aumenta aún más la tensión entre estos dos. Chris acude a Tony para quejarse, pero es algo que no le agrada a Paulie, por lo que le advierte que no acuda más al don de la familia cuando es algo que pueden resolver entre los dos. Adriana estando desempleada, Chris le busca una alternativa para que pase su tiempo, así que le regala un bar le da la administración total y promete que no va a interferir. Este bar en el papel le pertenece a Chris y a Furio, pero será todo de Adriana. Al mismo tiempo cubre un poco el sueño de ser representante de artistas, pues podrá contratar bandas para que toquen en el lugar. No está claro cómo Christopher pudo conseguir este bar, pero al llegar Furio con un hombre llamado Rocco, se puede intuir que probablemente era el propietario del bar, y este pidió algún préstamo que no pudo pagar y entregó el establecimiento como forma de pago para que no lo liquidaran. El bar pasó a llamarse Crazy Horse. Claro que tener un bar acarrea ciertos problemas, cosa que le explicaba Silvio a Chris en modo de consejo, entre ellos que existan vendedores de sustancias ilegales, tal cual como sucedió en el Crazy Horse, con un sujeto llamado Matush, que era amigo de un amigo de Jackie Aprile Jr.,
Al ser expulsado del bar, Jackie Jr. decidió hablar con Chris para que permitiera sus actividades en un intento ridículo de asemejarse a su padre. Por órdenes de Tony, le respondió negativamente porque no lo quieren involucrado en ninguna actividad criminal. Además de eso, la venta de sustancias ilegales involucraría al FBI, por lo que es una situación poco favorable. Llega la Navidad del año 2000 y todos están preparando las luces y regalos en la carnicería Satriales. Al haber liquidado a Pussy Bonpensiero, se quedaron sin Santa Claus, por lo que le proponen a Chris serlo, pero se niega. En ese momento llega como un milagro de Nochebuena Bobby Bacala, quien es elegido como Santa Claus por todos los presentes a pesar de su negativa. Esta reunión insignificante hace ver también el crecimiento de Christopher, quien pasó de ayudar a organizar una simple fiesta para niños a ser un hombre hecho de la mafia. Paulie y Chris van a cobrar los intereses de un préstamo hecho a Valery, un miembro de la mafia rusa y amigo de Slava Malevsky, ambos miembros de la mafia rusa en Nueva Jersey. El ruso tenía el dinero, pero había mucha tensión entre todos. Una pelea de egos convierte un simple cobro en palabras sarcásticas y ataques con dobles sentidos que ocasionaron una pelea. El alcoholismo y la irritabilidad de Vitaly mezclado con la volatilidad de Paulie llegaron al extremo de la asfixia al ruso, por lo que deciden envolverlo en una alfombra para deshacerse de él. Paulie propone enterrar al ruso en Pine Barrens, un bosque extenso que abarca 7 condados de Nueva Jersey y que al ser invierno está más solo de lo habitual, pero al llegar al lugar y para sorpresa de los dos, Vitaly sigue vivo, pero ya es demasiado tarde como para perdonarle la vida. Le entregan una pala al ruso para que cave su propia tumba, pero aprovecha un descuido de ambos y los golpea para huir. En la persecución, tanto Chris como Paulie disparan hasta que el segundo le impacta en la cabeza. Pero Vitaly se levanta y sigue corriendo. Al intentar encontrarlo, se dan cuenta que han caminado en círculos y que están perdidos. En un nuevo intento por encontrarlo, Chris dispara porque aparentemente lo vio, pero luego se da cuenta que le disparó a un ciervo. En este trayecto, Paulie perdió un zapato. La noche llegó sin que pudieran encontrar el camino de regreso. Mientras siguen buscando, se encuentran con una van abandonada que a pesar de no funcionar, igual les sirve como refugio para pasar la noche. Allí se ponen a especular sobre si el ruso está vivo o muerto. Chris, quien evidentemente no tiene conocimientos de sobrevivencia, intenta crear un fogata sin éxito. Luego Paulie lograr contactarse con Tony pero con dificultad. Aún así logra darle algunas indicaciones para que los encuentren. Mientras esperan, el hambre, el frío y el resentimiento de eventos pasados hace que Chris se vaya en contra de Paulie, pues este además escuchó la llamada donde Paulie intentaba culparlo de atacar al ruso cuando la realidad fue otra. Esto lleva a Christopher a sacar su arma y apuntar a Paulie, pero se dan cuenta de lo absurdo que es todo, y Chris comienza a reír. Con la llegada de la mañana, Tony con Bobby a Bacala, quien tiene conocimientos de cacería, se adentran en el bosque para encontrarlos. En un ataque de ira, Paulie dispara su arma varias veces, y esto llega a oídos de Tony y Bobby, quienes también disparan para hacer saber que están allí hasta que finalmente se encuentran. Tony, preocupado por las consecuencias de este infortunio, vuelve a preguntar a Chris y Paulie si el ruso está vivo, y para conveniencia de los dos, concluyen que está muerto. Semanas después, Christopher se encuentra con Jackie Jr. y le propone robar un camión con cigarrillos, yendo en contra de las indicaciones de Tony hasta decirle que nadie tiene derecho a decirle a otros cómo ganarse la vida, ni el propio don de la familia. Mientras Chris estaba en una partida de póker clandestino, unos sujetos enmascarados entran a robar el lugar. Todos mantienen la calma, pero uno de los jugadores comienza a hablar de más y pone nerviosos a los asaltantes y le dispara, lo que genera un tiroteo que se lleva a varios muertos y a Furio herido. Una vez estos enmascarados están en la calle, dejan a uno abandonado y Chris lo identifica. Es el amigo de Jackie Jr. y lo ejecutan allí mismo. Intentó salvarse diciendo que estaban trabajando para Ralphie, un hombre hecho y padrastro de Jackie Jr. Chris tiene una discusión con Tony al respecto y quiere la cabeza de Jackie Jr., pero Tony le dice que no lo haga hasta que él lo ordene. La frustración de Chris se expone al decirle que ya no lo ama, pero Tony le suelta una frase lapidaria: "No tienes que amarme, tienes que respetarme". Aún con el paso de los días, Chris se siente resentido con Tony e intenta evitarlo de todas las maneras posibles, pero con la noticia de la ejecución de Jackie Jr., que fue planificada por Ralphie, se disculpa con Tony por su impulsividad y admitió que no ha dejado de quererlo, pero ahora es Tony quien quedó resentido. Si te está gustando este video, por favor, considera hacer un super chat para seguir creando contenido como este. Una suscripción también sería bien recibida.
Hasta aquí llegamos con esta primera parte relacionada al ascenso de Christopher Moltisanti. Agradezco infinitamente a El Traje con Voz por participar en el video y por supuesto a Filmsplay por su magnífica narración. Recomiendo ambos canales, el primero más relacionado a la cultura pop e investigaciones y el segundo a análisis cinematográficos. Si les gustó el video, denle like, compártanlo y comenten su opinión al respecto, pero sobre todo compartan el video porque eso me ayuda a crecer. Para formar parte de esta Ludus tan solo tienen que suscribirse y activar la campanita. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la segunda parte que será subida inmediatamente después de finalizar este video.